¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es viernes 21 de marzo, segunda semana de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3 y 4, 12 y 13 y del 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador. Démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Y el evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lugar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados
en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo, y nos quedamos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy tenemos dos historias que se parecen mucho: la historia de José y esta historia de los viñadores. En ambas parece que hay un denominador común, que es la avaricia. Quedémonos con la herencia. Quedémonos con la herencia. Y los otros vendieron a José por 25 monedas de plata. Avaricia, envidia. Le tenían envidia a José porque era como el niño mimado de su papá. Tenían envidia del cariño que su papá le tenía a José. ¿Cuánta gente en nuestras propias familias actúan desalmadamente, despiadadamente en contra de su propia familia por razones mezquinas? Y esto lo vamos a ver en lo siguiente. ¿En qué parte o en qué lado estás tú de esta historia? Acabamos de leer la historia específicamente en el Evangelio de los viñadores, ¿no? Pero hay unos a quienes se le quita el reino de Dios. ¿Estás entre estos a quienes Dios les quitó el reino? ¿O entre aquellos a quienes se les dará el reino para que den fruto a su tiempo? Y esta es una pregunta muy importante que debemos darle respuesta hoy. En primer grupo de personas, aquellos a quienes se les será arrebatado el reino de Dios, está representado en esta parábola por los labradores de la viña. Es evidente que uno de los mayores pecados que se ve aquí con claridad es la avaricia. Son supremamente egoístas, porque ven la viña como un lugar donde enriquecerse y se preocupan poco por el bien de los demás. Lamentablemente, esta es una mentalidad muy fácil de adoptar en nuestras mismas vidas. Es fácil ver la vida como simplemente una serie de oportunidades para salir adelante. Y esto es muy común hoy. La vida es simplemente una oportunidad para progresar, para subir de estatus, para aprender más, para ganar más dinero, para tener más casas, para comprar y adquirir. Y eso es una forma muy egoísta de ver la vida. Entonces, es fácil afrontar la vida de una manera que nos hace buscar constantemente el bien de nosotros mismos en lugar de buscar sinceramente el bien de los demás. Y esto de buscar el bien de los otros como que no está muy bien visto ahora, no forma parte de un proyecto de vida normalito hoy en día. El segundo grupo de personas a los que se refiere este asunto es aquellos a quienes se les dará el reino para que produzca frutos a su tiempo. ¿Y quiénes son estos? Son aquellos que comprenden que el propósito central de la vida no es simplemente ganar más dinero, tener más estatus y acumular bienes, sino compartir el amor de Dios con todos los demás con quien podamos. Esas son las personas que buscan constantemente maneras de ser una especie de bendición para otros, para los demás. Y esta es la gran diferencia entre el egoísmo
y la generosidad. Puedes preguntarte en este momento, ¿yo soy egoísta o soy generoso? Basando en estos ejemplos que acabamos de decir. La generosidad a la que estamos llamados principalmente, y atento con esto, es a edificar el reino de Dios. Ese es el tipo de generosidad principal al que estamos llamados. Repito, edificar el reino de Dios. Esto se hace mediante las obras de caridad, pero, ojo también con esto, debe ser una caridad motivada por el Evangelio y que tenga el Evangelio como fin último. ¿Ok? Entonces, cuidar a los necesitados, enseñar, servir, etcétera, solo son cosas buenas cuando Cristo es la motivación y el fin último de estas actividades. Nuestras vidas deben hacer que Jesús sea más conocido y más amado, más comprendido y seguido. De hecho, incluso si alimentáramos a una multitud de personas en pobreza y cuidáramos de los enfermos o visitáramos a los solitarios, hiciéramos muchas cosas aparentemente de caridad, pero solo movidos por razones distintas a compartir el Evangelio de Jesucristo o motivados por el amor de Jesucristo y no anunciáramos a Cristo en ninguna de ellas, entonces nuestra labor no produciría el fruto de edificar el reino de Dios, el reino de los cielos, como tendría que darlos. En este caso, y solo en este caso, estaremos siendo solo filántropos y no misioneros del Evangelio. ¿Puedes ver la diferencia entre la filantropía y ser misioneros del Evangelio de Cristo? Hay una gran diferencia, porque las obras de caridad incluso pueden ser hechas por gente atea, por gente que no crea, por gente de otra fe o por razones incluso egoístas, para que la gente te vea y diga, qué buena es esta gente, qué bueno es este hombre. Pero cuando se hace por Dios y para conducir a la gente a Dios, eso es otra historia, es muy distinto. Entonces pensemos hoy sobre la misión que Dios nos ha encomendado de producir abundantes frutos y dar frutos a nuestro tiempo para la edificación del reino. Recordemos que solo esto puede ser logrado buscando a Dios en nuestra oración y que Él nos inspire a actuar en su nombre para que otros lo conozcan, lo amen y los sirvan. En resumidas cuentas, la vida solo tiene su propósito en la generosa entrega, en buscar el bien de otros y no solamente en buscar el propio interés, como lo hemos visto en estas lecturas que hoy hemos podido leer. El egoísmo terminó haciendo cosas muy feas, mientras que la generosidad siempre nos va a dar la alegría, la paz y el gozo que en el fondo todos andamos buscando. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.